Viralizando la verdad. Vamos a hablar de algunas discusiones políticas que ya se van perfilando para justamente después de que pase, sobre todo esta etapa en la que estamos entrando del aislamiento social preventivo y obligatorio acá en el área metropolitana, una etapa que sabemos que va a ser más dura, que esperamos que por supuesto tenga buenos resultados, pero de la que no sabemos cómo vamos a salir, pero el gobierno ya va perfilando algunas discusiones políticas, algunas ya hace semanas que venimos hablando de ellas y que se han visto, la verdad es que bastante ralentizadas a partir de la decisión justamente del gobierno de frenar la discusión, pero ahora aparece una discusión nueva que no es solo en la Argentina, que por supuesto, como un montón de cosas que estamos hablando a partir de la pandemia, se están discutiendo también a nivel global, que es el ingreso universal. El presidente Alberto Fernández lo dijo en alguna entrevista días atrás, ¿no? Que esta opción debía ser explorada. Es una idea que plantea una renta fija para los ciudadanos de entre 18 y 65 años que no sean asalariados formales, que apunta a garantizar condiciones mínimas de subsistencia sin una contraprestación. Sin contraprestación. Atención acá, porque no es como podían ser los programas sociales, o son actualmente algunos programas sociales que piden del beneficiario alguna contraprestación en trabajo. Bueno, en este caso no sería la idea. La asignación universal por hijo como programa social tampoco. No te pide una contraprestación de trabajo, pero sí te pide boletín y calendario de vacunas. Exactamente. Digamos, un compromiso ciudadano mínimo. Exactamente. Alcanzaría a 16 millones de personas por fuera de la AUH o la jubilación o pensión. Claramente, menor de 18 cobras la AUH, mayor de 65 jubilación o pensión. Exacto. Entonces, es para el universo de no asalariados formales que entrarían en este programa. 16 millones es pensar un poco también en extender o en mantener el ingreso familiar de emergencia, ¿no? El IFE, que apareció a partir de la pandemia en la Argentina y que, bueno, ahora aparece como una idea para sostener después de que termine esto. Mira, hoy lo hablaba con Fernanda Raberta, la titular de ANSES, sí. En la que yo le decía, bueno, si ahora van a restringir la cantidad de gente que cobre el IFE en términos geográficos, porque el AMBA es la zona más afectada, van a subir el monto, que era una de las cuestiones que se estaba evaluando. Se está evaluando, pero también tienen que tener claro que el IFE es justamente como la E lo determina, no lo dijo así, yo la estoy traduciendo, de emergencia, es decir, no es algo que estaba presupuestado y que todos los meses necesariamente va a ser una erogación. Es una decisión política, dice, que esa erogación exista, pero no está en el presupuesto. Claro. Yo insisto en que el gobierno para mí está gastando poco y gasta menos de lo que dice que gasta en la ejecución real, pero bueno, es otra historia. Avancemos con es la misma, ojo. No, es la misma, tenés razón. Como te decía, es una discusión global. El Papa ya se manifestó hace algunos meses a favor. La CEPAL pidió que se implemente en América Latina. Incluso hay algunas ramas del FMI, algunas direcciones del FMI que están hablando del ingreso universal, renta básica universal. Tiene distintos nombres. Lo han debatido en otros países. Lo debatió Finlandia, que finalmente en 2008 decidió no implementarlo, pero llevó un buen tiempo de debate legislativo. Están en España probando algo similar a esto, así que es realmente algo de lo que hay que empezar a hablar, hay que empezar a informarse, porque es la discusión que se viene y que tiene mucho que ver con lo que desnudó la pandemia, ¿no? La gran precariedad en la que vive muchísima gente, la injusticia, la desigualdad, así que este es uno de los temas que va a aparecer ahora en la agenda, atado absolutamente al tema siguiente, que es un tema que venimos discutiendo desde hace tiempo, que el gobierno lo planchó un poco, pero que ahora parece que va efectivamente a mandarlo al Congreso, que es el impuesto a las riquezas, impuesto a las grandes fortunas. Bueno, a mí lo que me dijeron siempre, yo ahí disentía levemente con quienes decían esto, que el gobierno estaba demorando el envío, pues yo siempre lo que entendí es que el impuesto a las grandes fortunas iba después del acuerdo o no acuerdo con la reestructuración de la deuda. Es decir, primero acuerdo o default, después impuesto a las grandes fortunas. Yo siempre entendí que estaba atado temporalmente, no porque haya una ligazón política, a eso. Y ahora lo que sabemos es que esto se presentaría antes a mediados de julio. Claro, antes, y en la fecha límite del acuerdo con los bonistas es el 24. Ahí, fecha final, ahí no puede haber una nueva fecha. Ahí, digamos, porque además tenés un bono
que si no lo pagas ahí sí entras en el fondo mínimo. Se va a abrir toda una discusión sobre si el Congreso lo puede tratar o no, si está bien que el Congreso lo trate remoto o no, porque es una discusión que ya está instalada ahora, sobre todo en el Senado, a partir de distintas iniciativas que no tienen que ver con puntualmente legislar para la pandemia y que la oposición está diciendo no era nuestro acuerdo, no era lo que íbamos a charlar. Pero bueno, finalmente va a aparecer el proyecto, es para patrimonios de más de 200 millones de pesos, alcanza a 11.000 personas, que es el 0,024% de la población argentina. Pequeño el universo, ¿no? Muy pequeño. En Estados Unidos se habla del 1% más rico. Bueno, acá no llegamos ni a la mitad de ese 1%. No, nada. No, ni a un mucho más cuarto, lejos. Nada, nada. claro. Ahora, yo les quiero decir, 200 millones de pesos. Sí. Yo les quiero... Perdón que sea tan escéptico. Lo que voy a decir es pedir disculpas si usted tiene más de 200 millones de pesos y está del otro lado viendo. No creo. En Argentina hay mucha más de 11.000 personas con más de 200 millones de pesos. Esta aclaración debería hacerse política, aunque sea que es quienes tienen más de 200 millones de pesos declarados. Claro. Declarados. Es muy habitual que si vos tenés más de 200 millones de pesos declarados, tengas algún alguna puchito otra, ahí, exactamente. se te olvidó, se te traspapeló. Exactamente. Recaudación aproximada, 3.000 millones de dólares. Tengamos en cuenta que esto también va a ser por única vez, ¿no? Yo te decía el anverso o la otra cara de la discusión por la renta universal. Bueno, en este caso es un impuesto que se está hablando por única vez y que por eso, porque va a ser por única vez, va a tener asignación específica y esa asignación específica es obras en barrios populares, obras gasíferas y créditos a pymes. Lo que pasa es que si después efectivamente termina avanzando la discusión por la renta básica universal, bueno, habrá que hablar también de reestructurar. Claro. Reestructurar de alguna manera el sistema impositivo para que efectivamente los que más tienen sean los que más aporten. Sin duda, porque además hoy tenés un problema grande, que es que la carga impositiva bestial de la Argentina la sufren fundamentalmente las pymes, las pequeñas y medianas empresas, no los grandes pools empresariales, los grandes holding financieros. Hoy paga en términos reales, digamos, comparativamente, más una pequeña y mediana empresa caratulada como pyme que una gran compañía. Que otra vez ahí esa gran compañía dirá, bueno, pero yo empleo una enorme cantidad de gente más, y yo la discusión permanente que tengo con esos sectores es sí, pero excepto empresa que me sobran, me alcanzan los dedos de una mano, después el resto, en un país con reglas claras y con competencia, no como la Argentina, no hubieras hecho la cantidad de plata que hiciste. Claro. Hiciste la cantidad de plata que hiciste porque rapiñaste un poquito al Estado, porque tenías amigos en la política que te habilitaron un par de licitaciones, por esto, por lo otro, digamos. No podías competir en igualdad de condiciones en Chile, en Uruguay, no te digo ya, viste, en otro, digo los países modelo para un sector de la Argentina. Entonces, que se dé integralmente la discusión, pues un poco más honesto. Bueno, y hablando justamente de la discusión integral, hay también otra serie de proyectos que son los que el gobierno había anunciado, digamos, en su comienzo: reforma judicial, reforma de la ley de inteligencia, legalización del aborto, reformas tributarias e impositivas, a esto me refería con una discusión más integral, y creación del Consejo Económico y Social, del que tanto hablamos. Se me ocurrió un chiste buenísimo pero imposible de decir al aire. Bueno, pero que se apuren. No se hace eso. Pero que se apuren, Está que bien, se apuren. te entendí. Que se apuren. Bueno, esta es la agenda que está pendiente para cuando en algún momento sí se termina sí, o sea, nunca. Momentos que vivimos. Bien, perfecto. Se acabó todo para siempre. Está Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, ya en contacto con nosotros. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Iván, y un gran gusto. Daniel, esto que comentaba Noelia recién, yo no sé si lo podía escuchar. ¿Hay una intención real del gobierno de avanzar, por ejemplo, en este ingreso universal, en esta renta básica universal? Sí, hay una intención de construir la salida en la materia social sobre 3 pilares: trabajo, ingresos, ahí va la renta básica universal, y acceso a los servicios básicos. A diferencia de los países europeos, donde el problema es el ingreso, y en España avanzaron con el tema de la renta mínima, en Argentina hay un problema de ingresos muy claro, hay un problema de trabajo y hay un problema de 4.000 barrios populares, 4.000 barrios donde hay hacinamiento, donde falta agua y servicios básicos. Nosotros trabajamos la salida sobre 3 áreas.
potenciar trabajo, poner en marcha el desarrollo de 5 sectores productivos, vincular planes sociales con trabajo y generar todo un sistema de crédito y de apoyo para la generación del trabajo en mano de obra intensiva. Una renta básica universal que establezca un criterio que tiene que ver con un montón de gente que se ha quedado sin ingresos, y finalmente la urbanización de los 4.000 barrios populares. Todo eso junto es el camino de salida. Una política que tiene que tener consenso, que es un cambio fiscal importante, que no es solo lo que le parece a un ministro ni hablar, a un gobierno, sino que tiene que ver con acuerdo con las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, las cámaras empresariales y los propios espacios políticos que tienen representación parlamentaria. Ahora, esto que evidentemente la discusión es bastante ecuménica por lo que usted menciona, pues siempre está disociada esta discusión, ¿no? Es decir, bueno, estamos todos de acuerdo en que la gente tiene que estar mejor, que el mundo tiene que ser menos desigual y que tiene que haber menos pobres y más acceso a los servicios. Ahora, las diferencias empiezan cuando se debate cómo financiar eso. ¿Hay una idea del gobierno de cómo financiarlo? ¿Se está evaluando? Se está evaluando, pero hay ideas claras. En lo que tiene que ver con el tema de la urbanización, hubo una ley, yo la voté siendo diputado, que se votó por unanimidad, que creó el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Ahí surgió el esquema que hay 4 millones de personas que viven en barrios, villas y asentamientos, y generar ahí un fideicomiso, un mecanismo de financiamiento. Ustedes estaban hablando de otros impuestos que iban a ir al mismo esquema, financiar un esquema en donde claramente no se pueden urbanizar 4.000 barrios en meses, pero sí armar un programa a 10 años, de a 300, de a 500 barrios por etapa en cada uno. La renta básica universal es un elemento clave. Perdón por la interrupción, porque si no, lo dijo usted al comienzo de la respuesta y no me quiero olvidar. El RENAVAP que se está pensando, digamos, en reactivar, ¿ese fue el proyecto de Carrió, Massot, Negri o Carrió, Massot y alguien más en su momento durante el gobierno de Macri, o es otro? Sí, es ese, que en realidad fue antes el proyecto de muchísima gente que lo venía trabajando. Claro, pero fue impulsado por el macrismo, digamos, ¿no? Se votó... Sí, los miembros firmantes fueron ellos, sí. Se aprobó entre todos, ahí se creó, en lo que hoy es el Ministerio de Vivienda, un área para urbanizar y un financiamiento, un mecanismo de un fideicomiso para poder urbanizar. Yo no dudo que en los 3 pilares va a haber acuerdo general. Por supuesto que hay que discutir la cuestión fiscal, cómo empezó España con la renta básica universal. Empezó por una etapa, empezó tomando un sector. Nosotros hoy tenemos 9 millones de personas, hoy en el IFE 2, 9 millones de familias, 600.000 personas que cobran planes sociales, 4 millones de niños cuyos padres cobran asignación universal por hijo. De ahí hay que rearmar el esquema de renta básica universal, y lo mismo con el trabajo. Pero yo creo que en los 3 aspectos va a haber acuerdo, tenemos que ser claros, sacarlo de la competencia electoral. Hay que hacer cambios estructurales profundos en la política social, con el nivel de deterioro que tenemos, con el evidente aumento de la pobreza y de la desigualdad. Necesitamos hacer cambios profundos estructurales. Estos 3, a mi modo de ver, son cambios que empiezan a construir otro esquema social distinto. Muy buenas noches, ministro. Lo saluda Noelia Barral Grijera. Usted decía recién que la intención del gobierno es empezar a construir esta discusión. ¿Cómo imagina justamente esa construcción? ¿Habrá convocatoria a sectores? ¿Habrá convocatoria al diálogo? Yo veo una construcción que ya se empezó a hacer, hay ámbitos académicos donde ya se está haciendo, tenemos reuniones periódicas con distintos sectores, seguramente se irá ampliando, pero veo un camino donde hay que construir mesas de diálogo permanente con organizaciones sociales, con iglesias, con el mundo sindical, con las cámaras empresariales y con lo que tiene que ver con los espacios políticos. Ahora, los 3 aspectos que yo digo tienen que ver con derechos, pero también con mover la economía. Urbanizar 4.000 barrios es el acceso a la vivienda, es un derecho a vivir en un hábitat digno, con apertura de calles, con vivienda de material, con espacios públicos, pero es un gran plan de empleo también. La renta universal básica, además de ser el derecho a un ingreso básico, es consumo, es movimiento económico, y ni que hablar el esquema de generar trabajo y potenciar el trabajo en 5 sectores productivos. Yo creo que es un tiempo en donde hay que combinar derechos con movimiento económico, y estos 3 lo hacen. Y no veo, sinceramente, seguramente hay discusiones fiscales, dónde hacemos el corte, cómo arrancamos con la renta básica universal, qué barrios empezamos a urbanizar primero, pero no veo difícil construir un consenso general
sacarlo del debate electoral y decir, por acá va el eje central de la política social los próximos 10 años y lo va llevando adelante quien le corresponde. ¿Pero eso es un deseo o lo ha hablado con dirigentes de la oposición? Lo he hablado con dirigentes de la oposición, lo hablo permanentemente con varios actores políticos de distintos sectores, lo hablo con organizaciones sindicales, con movimientos sociales, ni hablar, con las mismas cámaras empresariales, sí. No, quiero decir, la Argentina, yo no veo en la Argentina posible un acuerdo de la Moncloa, un acuerdo general donde todos nos pongamos de acuerdo. Ahora, establecer algunos criterios básicos, estos tres, sí es realmente posible y requiere consenso porque tiene un impacto fiscal sustantivo. No es un programa social, no es armar un programa acotado para un grupo y poner en marcha. Es un programa social. Acá el nivel de deterioro es importante. Antes de la pandemia teníamos 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños. Es evidente que se ha complicado la situación. Antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Ha aumentado la demanda de asistencia alimentaria, la gente que hace changa se quedó sin changa. El que nunca había estado en un comedor, el mozo, el remisero, el que hace durro, aún gente que tiene trabajo formal y no le alcanza. Bueno, esto requiere una reconstrucción profunda. Yo creo que si algo de bueno tiene la pandemia, tiene mucho de negativo. Yo convivo con el dolor, veo tanta gente que la pasa mal. Si algo de bueno tiene es que no da la chance real de hacer cambios estructurales. Yo realmente veo la posibilidad y lo vivo hablando con varios actores. ¿Hay alguna proyección del Ministerio de con qué nivel de pobreza va a terminar el año la Argentina? Eso no es posible saberlo en términos estadísticos, porque para medir pobreza hacen falta 13.000 casos y la verdad que hacen falta encuestas presenciales. El resto son proyecciones. Es evidente que tenemos más pobreza que antes de la pandemia y más desigualdad y más pobreza en los niños. Es evidente. Y que sobre todo las niñas y las jóvenes son las más afectadas por la pobreza. No es posible establecer un número hoy, porque verdaderamente no es con encuestas telefónicas que alguien puede medir pobreza en la Argentina. El INDEC ahora va a hacer un corte al 30 de junio y en septiembre va a informar la pobreza al 30 de junio, pero es evidente que ha crecido. Cualquier especulación con números es muy azarosa, me parece hoy, porque solo se puede medir realmente pobreza en Argentina haciendo encuestas presenciales y haciendo un panel, un número muy sustantivo de casos. Cuando comenzó la gestión de la pandemia aquí en la Argentina, hubo algunas demoras en la entrega de alimentos, hubo también algunas quejas de, sobre todo, organizaciones, movimientos sociales. ¿Cómo está la situación al día de hoy y cuánto tiempo más prevé el Ministerio que va a poder asistir a las familias que así lo requieran? Nosotros llegamos a 11 millones de personas con asistencia alimentaria de 5 maneras. Comprando alimentos y entregando alimentos de manera directa, el propio Ministerio, transfiriendo fondos a provincias y municipios para que compren alimentos y artículos de higiene. Ya estamos llegando casi a 2.000 millones de pesos en el último mes de transferencia. Con la tarjeta alimentar, que llega a 1,5 millones de familias, cada vez que se carga son 7.500 millones de pesos y cada vez que se carga la tarjeta alimentaria baja la cantidad de gente en comedores. Con un cuarto mecanismo, que es el que yo creo mucho, que es la transferencia de fondos, la descentralización a los comedores. La Argentina tiene algo parecido a 10.000 comedores, nadie lo sabe con exactitud, pero aproximadamente 10.000 comedores, de los cuales entre 4.000 y 5.000 están más formalizados. Se transfieren fondos a los comedores que los comedores compran directamente, en la esquina, a la vuelta, mueven la economía local, van a la verdulería de la esquina, pero además mejoramos la nutrición en términos de leche, carnes, frutas y verduras, y en un quinto esquema que es que duplicamos los fondos para los comedores escolares. Las escuelas están cerradas, pero están entregando módulos cada 15 días. De toda esa forma llegamos a 11 millones de personas. Está cubierta la asistencia alimentaria. Es evidente, nosotros no la semana que pasó, la anterior hemos tenido menos gente en los comedores. Había habido más changas de construcción y textil, había bajado la cantidad de gente en los comedores. Esta semana subió, vamos a tener más personas en comedores de acá el 17 de julio, porque va a estar más cerrada la actividad. Hay una cobertura fuerte del Estado, pero además hay una gran red social, hay organizaciones sociales, iglesias y escuelas, un montón de gente que le está poniendo el cuerpo. Hay una inmensa red social hoy en la Argentina que le está poniendo el cuerpo y asistiendo a mucha gente que tiene necesidades alimentarias y mucha gente que nunca había estado en un comedor y empezó a estar ahora. Daniel, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes.
la realidad, valor tan necesario, y el compromiso de mostrártela a diario, contra viento y mareas y los arietes, haciendo que se respete a pesar de los aprietes. El medio que nunca dejó liberado el predio, con sus trabajadores firmes ante el asedio, con su dueño tras las rejas por orden del que persigue, que resistió la entrega, que no se rollo y sigue, sin dar al poder lo que el poder pide. Y la gente lo hizo, canal de noticias líder. El medio sobrevive como sobrevive el pueblo, por más que se lo ataque con recetas sin remedio. C5N, la realidad al mando, la que no se negocia y vamos a seguir mostrando.